Buenas tardes. Esta es otra sesión de el taller de cuento del diplomado de narrativa del Centro Nacional del Libro. Como todos los viernes, estamos acá para un nuevo encuentro y una nueva conversación en torno a los cuentos, en esta ocasión, los enviados por Noris Pacheco, una de las integrantes del taller. Vamos a ver quién comienza hablando o leyendo de algún compañero o compañera que no haya podido asistir porque está sin electricidad o sin internet. A ver. Ajá. A ver, yo puedo leer el de José Napoleón. Ok, dale. Ajá, comentarios a los cuentos de Noris. Comentarios al cuento El Anuncio. Es un cuento, escribe Napoleón, es un cuento corto narrado en tercera persona. La narración transcurre rápido por las imágenes que presenta, por lo que me parece bien estructurado. El tema es una situación recurrente que se presenta como una salida a la situación económica y describe además el paisaje y las situaciones que se desarrollan entre lo rural y lo urbano. Hay un buen final, es explosivo. Se me ocurre que al final, si el esposo dijera, mañana me voy para Colombia, quedaría mejor, más impacto, en vez de pasado mañana. Por lo demás, Noris debe revisar los guiones de los diálogos y algunas otras cosas de forma, las que te envié por correo. Ahora bien, vienen los comentarios al cuento La Odisea arranca en mi corazón. Escribe Napoleón. Es la continuación del cuento El Anuncio. En este capítulo, Noris presenta unos interesantes cambios de narrador, por lo que me hizo recordar el cuento La señorita Cora, de Cortázar. El final de este capítulo lo vincula a la Odisea, por lo que me gusta este final. Por lo demás, continuar con la revisión del uso de los guiones de los diálogos y otras cosas de forma que las envíe por correo. Felicitaciones, Noris, y pa'lante, Napoleón. No tenía así la mano metida aquí adentro el comentario, así como se ponía Napoleón Bonaparte, con la mano metida aquí adentro de la casaca. No, mira lo que dice Napoleón, una postdata. Como Andreina continúa en la cola de presentación y luego continúo yo, en el caso que Andreina no pueda presentar los dos cuentos, yo puedo entonces continuar con el turno al bate. Ok, está bien. Puede ser que sea Napoleón. Ah, bueno. Ya que se ofreció de primero. Vamos entonces, sí. ¿Y tu comentario, Teresa? Mi comentario lo iba a dejar para luego. ¿Puedo? ¿Y eso? No sé. Es que yo no tengo mayor cosa, Armando, no lo escribí. Escribí en uno. Bueno, Pero habla de uno y habla del otro. Tú los leíste, lo que tienes que hacer es comentar. Sí, yo lo leí los dos. Mira, me gustó más el de la Odisea que arranca en mi corazón que el del Anuncio. Me gustó mucho más la Odisea arranca en mi corazón. No sé, como yo soy toda así melodramática. Entonces le No puse nos habíamos como... dado cuenta. Ay, Dios mío. Mira, le puse, tiene un excelente hilo narrativo, mantiene el interés por leer y tiene metáforas bien logradas. Y bueno, yo siempre lo felicito a Noris por este cuento tan bueno, me gustó mucho, la verdad. Y bueno, por esas virtudes, ¿no? Del cuento. Quizás hay uno que otro detallito, bueno, sí, los hay, ¿no? Y eso que yo le dije a Noris, preséntalo bien limpio, pero por lo menos están utilizando los guiones largos
que no son los adecuados, según nos ha enseñado nuestro maestro Armando José Sequera. ¿Qué más? Me gusta que lo haya dividido en 3 capítulos. Hay una palabrita aquí que me parece que sobra, que donde dice fue toda la respuesta de Luis Fernando, en un diálogo que se abre que comienza diciendo, ya lo resolveré cuando llegue y me instale en casa de mi primo. Fue toda la respuesta de Luis Fernando. Yo le quitaría ese todo, toda, y le dejaría, fue la respuesta de Luis Fernando nada más, no toda la respuesta. Luego donde habla de un saudade, creo que ese saudade, Armando, corrígeme tú, es una saudade. Es femenino, sí. Es femenino, no un saudade. Ah. Esas son las observaciones que le tengo al cuento de La Odisea está en mi corazón. El otro también me gustó, pero me parece que tiene características y virtudes que me atraparon más que el del anuncio. Felicitaciones, Noris. Es todo. Bueno, eso parece un telegrama. Tú Pero sabes ya que tú yo lo- soy ya, como los telegramas, Armando. Y como yo sí, no soy crítica literaria, si tienes rollos esdrújulos, eres telegramática y dramática. mira, tú no has oído la canción de Amaury que son puras esdrújulas, México. Sí, hay varias. Hay una de Chico Buarque también, que se llama Construcción. Ajá. Hay varias así. Bueno, yo soy Con como... con respecto a la saudade, me acordé de un pueblo en Brasil que tiene un letrero cuando uno va entrando a ese pueblo, dice bienvenido a, no me acuerdo cuál es el nombre del pueblo. Pongamos que se llama Piriña. Bienvenido a Piriña. Algo así es el nombre. Y el letrero por detrás, cuando uno va saliendo, dice, aquí comienza la saudade por Piriña. La saudade es la nostalgia, ¿no? Pero es buenísimo. Como letrero es extraordinario. Bueno, Armando, eso me hizo acordar a mí de una invitación a una fiesta de la Moe Chandón de Argentina, aquí en Caracas, en el castillo que está por Bellomonte, ¿sabes? Un Ajá. castillo de piedra. Bueno, Sí, entonces la sí, invitación era un espejito y por detrás del espejo decía, mírate bien, porque después de esta fiesta no serás el mismo. exacto, está muy bien. Sí, ese lo tengo ahí guardado. Hay letreros maravillosos, por ejemplo, donde nació William Shatner, el actor que representa al Capitán Kirk de Viaje a las Estrellas. Ajá. Es un pueblito pequeño y como el Capitán Kirk nace en el año 2000, perdón, en el año 3000 yo no sé cuánto, entonces hay una placa, la pueden buscar, Ajá. letrero de nacimiento de Capitán Kirk y la van a ver, que es una placa en la entrada del pueblo que dice, aquí nacerá en el año 3000 yo no sé cuánto el Capitán Kirk. Son cosas inteligentes para eso. Había un letrero que pusieron cuando comenzó la guerra de las publicidades. Pusieron un letrero en un rascacielos estadounidense en Nueva York. Pusieron un letrero de la Philip Morris que decía, iría hasta el fin del mundo por mi Philip Morris. Y al frente pusieron otro letrero, la Camel, otra marca de cigarrillo, que decía, ¿para qué ir tan lejos teniendo tan cerca a mi Camel? Está Esas bueno, son está bueno. publicidades y promociones inteligentes. Ah, Sí, bueno, bueno, y en Buenos Aires, Armando, en Buenos Aires vi un graffiti que decía, qué boludo, el único unicornio azul y se le escapó. bueno, para que tú veas.
Miren, ¿quién sigue ahora? Ahora que llegó Feli. Sigo yo con Sigue, lo de Feli, Andreina. sigue tú. Ok, mira, pero para hacer un comentario sobre eso de los letreros, por allá por Villa de Cura, nosotros estábamos una vez de viaje y nos encontramos un letrero así inmenso que decía la unidad de los contrarios. ¿Qué te parece? Que sabe algo de política. Ay, sí, No, pero todavía el mejor que yo he visto es un poco grosero. El letrero ese que ponían antes los evangélicos, Cristo viene. No, ¿cómo es? Cristo vuelve. Y entonces abajo le pusieron será pendejo. Y uno que decía curva recha, ¿no has visto ese? Ah, sí, pero ese lo hay en distintos lugares del país. Aquí en San Carlos cerca lo hay, en Cogede. Bueno, yo lo he visto en Sí. un solo sitio, ¿no? Pero bueno, mira, hermano, entonces comienzo con la de Andreina, fíjate. Dale. Dice lo siguiente, ¿no? Ella resumió en un solo escrito los comentarios de los dos cuentos. Entonces dice lo siguiente. Leí el primer cuento de Noris titulado El Anuncio y la impresión que me dio es que era un cuento inconcluso. No le conseguí esa redondez que debe caracterizar todo cuento con su comienzo, desarrollo y cierre. Luego, al leer el segundo cuento titulado La Odisea, Arranca en mi corazón, me pareció que era la continuidad del primero y que juntos podrían conformar el comienzo de una buena novela. Del segundo me agradó la descripción de los encuentros sexuales de la pareja. Me pareció que están bien logradas, que están hechas con buen sentido de la redacción. También las alusiones a Cabima y su clima sofocante. Sería muy grato ver esta historia convertida en una novela corta. Creo que Noris tiene buen verbo, tiene con qué. Esos son los comentarios de Andreina. De Andreina. Bueno, ahora paso con los míos, que en esta oportunidad no escribí, salvo unas observaciones, digamos, de tipo formal, que le hice a Noris, ¿no? Que es, mira, yo lo escribiría así más bien, no le cambiaría tales palabras, pero sí lo escribiría en otro orden, etcétera. Esas cosas yo se las voy a enviar a ella, ¿no? Entonces, fíjate, a mí me parece que yo pienso como Andreina, porque me parece que el primer cuento, aunque es muy bueno, le falta todavía algo así. Es impactante el final, pero me parece que en el camino como que le faltan cosas, ¿no? Y de paso también me parece que ahí como que, aunque el centro era el personaje, el esposo, el hombre de la pareja, me parece que le faltó como también un componente de lo que en ese momento estaría pensando su mujer o qué sé yo, algo así. O sea, el cuento me pareció que le falta como algo. Ok, y en cuanto al otro cuento, ya yo lo había visto en una primera oportunidad, que Noris me lo mandó hace poco, pero no es que lo diga Noris, pero ella me lo había mandado y a mí me pareció muy bueno. Ella le hizo unos cambios que me parece que quedaron muy bien y realmente el cuento me parece muy, muy bueno. También tiene algunas cositas, como digo, pues que tenía algunas cosas de tipo formal que ya yo se las voy a enviar, pero me parece que todo el desarrollo del cuento te va, tiene digamos, el cuento tiene un desarrollo muy fluido, los personajes están muy bien definidos, etcétera, ¿no? Todas esas características, pues, que es lo que nosotros vemos en cuanto a la cuestión del cuento, ¿no? De cómo está hecho, etcétera. Pienso también como Andreina, que o sea, la descripción del encuentro sexual me pareció como muy sublime, pues muy hecho con las palabras justas, sin vulgaridad, con las palabras, un lenguaje muy comedido, pero muy hermoso a la vez. Bueno, eso en sentido general es lo que puedo decir sobre ese cuento y de verdad que me parece muy, muy bueno, de verdad que sí. Y bueno, y yo también creo que Noris de verdad ella tiene algunas cositas en la redacción, pero esas son cosas que con el tiempo se van, pienso yo, ¿no? Claro, yo no soy maestra para decirlo, pero ella tiene mucho material con que seguir incursionando en la literatura. Y bueno, no me queda más que felicitarla, porque de verdad que me gusta mucho la visión que ella tiene, pues ella le da mucha profundidad a los cuentos que escribe. Bueno, eso es todo.
Bueno, chévere, gracias, Alicia. Ok. Me parece estupendo que ustedes se colaboren entre sí, se manden los textos y se consulten mientras van escribiendo. Me parece que es bastante bueno. Eso supone que ustedes se están acostumbrando también al trabajo en equipo, si se quiere, a la consulta con otras personas y van teniendo la suficiente confianza como para dejar que otras personas lean sus textos antes incluso de buscar publicarlos y esas cuestiones. Eso es importante porque uno escribe el texto y resulta ser que cuando lo corrige se le pasan muchos asuntos porque uno está tan metido en la historia que uno la ve casi que perfecta. Y después es que se va dando cuenta de que la cosa no es tan así. Así. Cuesta bastante, al cabo de muchos años es que uno empieza a comprender que la visión de otros lectores o de lectores que no sean uno mismo ayuda muchísimo a ese trabajo. Y yo para solventarlo lo que he hecho es que dejo reposar mis textos 2, 3, 4 meses antes de someterlos a las últimas revisiones. Y siempre me consigo con detalles, los leo como si ya no fueran míos, pues, como si conociera las historias, pero no fueran míos o mías. Y bueno, y gracias a eso salen lo más limpio que se puede. Sin embargo, de vez en cuando también se me pasan a mí mis errorcitos, no errorcitos de redacción, porque bueno, ya uno está curado de eso, pero sí se me pasan a veces asuntos de fechas, de coherencia entre un detalle y otro. Uno va encontrando en sus textos ciertos defectos con el paso del tiempo. Entonces, eso se lo van a encontrar el resto de sus vidas. Lo que tienen que hacer es tratar en lo posible de hacerlo ustedes lo mejor que puedan y tener siempre personas de confianza a las cuales acudir, pero personas de confianza que estén empapadas del trabajo de ustedes, porque personas de confianza que no les guste la literatura o le van a decir que todo está muy bien o todo está muy mal, y esos criterios, aunque sean personas muy allegadas a uno en lo sentimental o en lo afectivo, no nos sirven como acompañantes, como apoyos, como personas que vayan junto a nosotros en el trabajo. Lo importante tiene que ser alguien como están ustedes, creciendo juntas y están haciendo ese trabajo en conjunto. Sí, exacto. Me parece estupendo eso. Bueno, vamos a ver quién sigue ahora. Fíjate, Armando, una cosita nada más quería decir, ¿se puede decir? Claro, Mira, claro. una cosita nada más, es que fíjate, cuando tú le das a otra persona para que te lea el cuento, o mejor dicho, primero, cuando tú lees el cuento de otra persona, a ti te es como mucho más fácil, tal vez por lo que tú decías, porque no lo escribiste tú, entonces es como más fácil para ti ver qué cosas pueden cambiar, pueden mejorar, etcétera. En cambio, en los cuentos las cosas que uno escribe, probablemente otra persona le pase lo mismo que te está pasando en sentido contrario, que esa otra persona puede detectar mejor qué cosas haría falta cambiar, agregar, etcétera. ¿Ves? Entonces, de verdad que a mí me parece muy bueno ese intercambio, pues me parece muy bueno. Y, muy no, bueno. Y para uno corregir también para tomar distancia. Es bueno a veces si uno, por ejemplo, siente que hay un texto con el que no está totalmente de acuerdo, un texto propio, grabarlo y entonces poner la grabación 4 o 5 días después y escucharlo. Y teniendo el texto al frente, o a medida que uno va escuchando, se va dando cuenta a veces de la repetición de palabras, se va dando cuenta de que faltaron tales y cuales. Por ejemplo, a veces uno escribe y se come una palabra y uno no se da cuenta porque uno cree que la puso. Pero cuando lo leyó en voz alta,
se da cuenta de que el texto no está ahí. Para leerlo en voz alta es bueno ampliar la letra a un cuerpo 18, un cuerpo 20, grandotote, de modo que ahí no se pierda absolutamente, se pierda, mejor dicho, al revés, se pierda la posibilidad de alguna equivocación. Creo que son como técnicas que uno va desarrollando con el tiempo para eso. Ya llega un momento en el cual uno corrige sin tanto problema, pero miren, es que yo empecé a escribir a los 11 años y les puedo decir que hasta más o menos los 45 el lenguaje me llevaba a donde quería. Como de los 45, 46 en adelante me di cuenta que yo podía controlar el lenguaje que usaba. Y hay que verle la diferencia entre 11 a 45 o 46. Son bastantes años. Son más de 30 años, ¿no? Es decir, uno es medio tapadito también. Entonces, hay que darse cuenta de eso. Y muchos escritores, incluso escritores súper famosos, han pasado por cosas por el estilo. Hay escritores que dan sus libros a publicar y cuando van a salir reediciones, ellos quieren revisarlo de nuevo y corregir. Algunas editoriales te ponen en los contratos que no le puedes hacer, una vez que lo entregaste, no le puedes hacer más agregado, quitarle cosas, porque ya eso está medido y está listo para ir a la imprenta. Entonces te dan la posibilidad de hacer unos 10 modificaciones, pero que no pasen de una línea y cosas por el estilo. Porque hay personas que el libro sale y lo quieren ya corregir. Hay personas que han parado ediciones completas porque no están de acuerdo con lo que salió publicado. Entonces, siempre hay que tener en cuenta todos esos detalles y conocer toda esa historia para saber que en el fondo el trabajo literario parece que nunca termina. Bueno, vamos a seguir. A ver quién viene ahora. ¿Quién Hola, le toca? buenas tardes. Hola, Félix. ¿Cómo estás? Hola, Félix. Bien. Bueno, Te vemos hola, y te escuchamos. Hola. Llegué un poco tarde, ¿no? Me incorporé tarde, pero bueno, he escuchado dos intervenciones y la que tú acabas de hacer. Y antes de, no sé si es oportuno, creo yo que es oportuno hacerlo porque lo acabas de comentar, una pregunta que te quería hacer. ¿Cuándo fíjate tú, empezaste a escribir a los 11 años y a los 45, sentiste que había como un proceso de mayor maduración como escritor? Mi pregunta es, ¿cuándo sentiste tú, Armando, que ya eras, sentías como un escritor, ya eras un escritor? Te lo digo, pero lo digo por, claro, yo he intentado hacer narrativa ficcional, ¿no? Y nunca había podido, ¿no? Empecé a hacerla antes del taller y bueno, lo tenía allí, pues salió el taller y me pareció maravilloso hacerlo para darle continuidad ya más formal a lo que había comenzado. Yo ahorita con este taller me siento realmente como un aprendiz de escritor de cuentos. O sea, yo en este momento me siento, cosa que antes no me sentía. Es decir, tengo como mayor Seguridad. Digamos, Ay, no sé. no tanto la palabra seguridad, sino la formalidad. Me siento más formalmente un aprendiz de escritor de cuentos, no porque no lo soy. Pero tú, ¿qué es un escritor de narrativa? Mira, yo comencé a escribir a los 11 años poesía. No escribía poemas, sino que los perpetraba. Eran horrorosos. Lo más poético que pude hacer con muchos de ellos fue una hoguera en el techo de mi casa.
Y de verdad que eran espantosos, pero espantosos, espantosos. No caí nunca en eso de hacer acrósticos, excepto uno que hice una vez por petición de una chica que me gustaba y me pidió que le hiciera un acróstico un día de su cumpleaños y se lo hice. Y todavía me avergüenzo de eso porque la encontré muchos años después y me dijo, yo guardo tu acróstico por ahí porque cuando tú seas famoso, yo voy a decir que tú me lo hiciste. Yo no sé cuándo, yo he ligado que la casa se le inunde, que se incendie, que le pase cualquier cosa, que ella no se muera ni nada, pero que donde está el poema desaparezca, porque es horroroso, ¿no? Pero empecé a escribir cuentos a los 14 años. A los 11 solamente hacía mala poesía y a los 14 empecé a escribir cuentos y a los 17 me atreví a enviar a concurso y a mostrarlos. Me acuerdo que el primer cuento que mostré tenía el terrible título de La hembra en el hombro del hombre con hambre. Así que te imaginarás qué cosa escribía, ¿no? Era un cuento sobre, bueno, una pareja que vivía en un rancho y por supuesto, pues eran cosas así. Escribí también un cuento que era un tipo que inventaba una máquina para curar el cáncer y lo aplicaba y como no se daban resultados instantáneos, la destruyó y destruyó los planos y todo. Y resulta ser que la persona a la que se le aplicó se curó. Entonces ya había destruido la máquina. Y cosas así por el estilo. Fueron mis primeros textos. Y una novela corta que hice que se llamaba El indestructible hombre de chicle. Que era una liga de superhéroes que todos eran fracasados. El hombre de chicle, la mujer de vidrio, el hombre de cigarro, que solamente se podía convertir en cigarrillo, pero con el tiempo y el uso se iba convirtiendo era en colilla nada más, y cosas por el estilo. Y todos eran superhéroes fracasados hasta que les llegó una misión en la cual esos pequeños superpoderes sumaban como para poder ser útiles a la sociedad. Esa la escribí cuando tenía como 18 años. Pero ninguna de esas cosas se publicó nunca, gracias a Dios. Y bueno, a partir de ahí empecé a escribir microficciones, empecé a hacer muchas otras cosas. Y cuando concursé para el taller del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallego, yo estaba un día preguntando en la sede del CELAR, que estaba recién inaugurado, fui a preguntar qué requisitos se necesitaban para participar en el taller, y el que estaba preguntando delante dijo que él tenía 3 libros e iba a mandar 3 libros en poesía. Yo dije, si va a mandar 3 libros, entonces yo con toda aquella cantidad de cuentos, de microficciones que tenía, armé nada menos que 7 volúmenes, imagínate tú. Y con esos 7 volúmenes participé. Y quedé, y me acuerdo que Salvador Garmendia, que fue el que nos dio la bienvenida, porque era el coordinador de todos los talleres, Salvador dijo, entre ustedes hay un monstruo literario, porque todo el mundo mandó 1 o 2 cuentos, y hubo alguien que mandó 7 libros. Entonces, bueno, a partir de ahí me di cuenta que si estaba en ese taller, había ya obtenido menciones y hasta un premio en un concurso de cuentos y lo demás, ya podía considerarme escritor. Y con los años mucha gente le cae a uno encima por cuestiones políticas o de otro tipo, y gente que porque yo escribo para niños, me acuerdo una crítica literaria aquí del país que dijo, comentando sobre mí, ay pobrecito, a él se le secó el cerebro y por eso escribe para niños. Y cosas así por el estilo, pues. Y bueno, si ustedes entran a Wikipedia por cuestiones políticas, yo estaba en microficción, en cuento, en novela, y estaba ¿cuál era la otra? Estaba en 4 categorías.
en literatura venezolana, y de repente nos borraron a todos los que no somos opositores, y yo no aparezco como escritor en literatura venezolana en Wikipedia. Nos sacaron a todos con excepción de Luis Brito García y Laura Antillano, a los que solamente mencionan su nombre. Del resto, todos los demás salimos. Entonces, uno tiene que hacerse el fuerte y saber que, dependiendo de lo que uno está produciendo, cuándo o a partir de qué momento de verdad uno es un escritor, porque siempre se va a topar con gente que va a querer negarte la condición, pues. O les va a parecer que lo que tú escribes no sirve. Bueno, A mí me hicieron un comentario de mi tercer libro que empezaba en el papel literario diciendo algo así como: no hace falta leer este libro de Armando José Sequera para saber que es malo. Esa era la primera frase. Y por supuesto el libro tuvo buena acogida por otras personas, pero el que escribió eso era alguien que estaba molesto porque su novia le había dicho que yo no la había aceptado en el periódico donde trabajábamos en mi sección. Yo era jefe de cultura y había una chica que estaba en otro departamento y quiso pasarse a cultura, y yo le dije que sí, pero su jefa, para que no se fuera, porque era una excelente periodista, le dijo que era yo el que me oponía. Y entonces ella se lo comentó al novio, y el novio, que escribía ahí en el Nacional, sacó semejante cosa, ¿no? Pero todas esas experiencias uno las va adquiriendo y se va dando cuenta de que este mundo de la intelectualidad es igualito de chismoso que cualquier barrio, cualquier vecindario, ya. y con las mismas malas intenciones. Entonces, bueno, lo que hay es que estar pendiente de eso, pero estar seguro, así como tú empiezas a sentirte. Yo te dije la palabra seguridad, porque ya tú te sientes seguro de que estás empezando el camino de la escritura y de la escritura ficcional. Entonces, que sean buenos, malos los resultados, regulares, lo que sea, pero ya tú sabes que empezaste un camino. Entonces, por lo tanto, ya tú eres un pichón de escritor. Yo muchas veces digo que lo que soy es todavía un aprendiz, para que no se metan tanto conmigo, que soy un aprendiz y que nunca superé el grado de soldado raso. O a veces he dicho que soy un obrero, que lo que sé es poner una palabra detrás de la otra, cosas así. Y eso ha reducido los ataques y las agresiones. Bueno, sigamos. Tu comentario. Bueno, sí, que disculpe Nori por la dispersión, no sé, pero bueno, aquí el centro es ella, pero no quise hacer esa pregunta porque tiene que ver con incluso con lo que escribí aquí. Es corto, pero bueno, es lo que yo encontré. Ajá, entonces aquí la reflexión que yo hago que tiene coincidencia con los comentarios que he escuchado, que es el de Andreina y el de Alicia. Yo me pregunto, ¿cuál es la diferencia entre un cuento y una novela? Además de la longitud, obviamente. Esa pregunta me la hice al leer los cuentos de Norris. Es obvio que no tengo las herramientas de estudio literario para hacerlo, pero mi experiencia como aprendiz de escritor, lo acabo de decir, como aprendiz de escritor de cuentos, sostiene lo siguiente. No sé si es certero o no, pero así lo siento en este momento. Cuando comienzo a escribir un cuento, ya estoy pensando en el final, aunque el final sea muy distinto al que he pensado inicialmente. Una novela, siento, es un camino que comienza a transitarse sin saber a dónde se va a llegar. Una novela, por su parte, una novela es como un mar abierto, vasto, quizás infinito. Un cuento es como un río a donde uno sabe o intuye a dónde va a llegar, aunque no sepa a dónde se llega finalmente o a dónde uno va
a llegar es impredecible. Al leer los cuentos de Norris, sentí que estaba leyendo extracto de una novela. Quizás por el personaje primero y segundo cuento. Me da la impresión que el primer cuento es la continuidad, y da la impresión que el segundo cuento es la continuidad del primero. Claro que también puede que sea un cuento largo. En todo caso, siento que ambos textos son un mismo texto. Es decir, un solo cuento, aunque inacabado aún. Me gustaron los pasajes de la descripción del ambiente, en el que predomina el calor y la ruralidad. Siento que es un cuento que aún está en proceso de construcción. Ese es mi comentario. Ok, está bien. ¿Quién más tiene intervención ya? ¿Quién está lista o listo para intervenir? Están Félix, está Soriana, que no han intervenido. Bueno, voy yo Félix, no, entonces. perdón, José Luis. José Luis y Soriana. Dale, Soriana. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Ok. Estoy de acuerdo con eso que dijo Félix. Cuando leí los dos cuentos, más bien me quedé pensando o me dejó con la sensación de que es el inicio de una novela. Creo que es por el hecho de que el cuento, según yo lo tengo entendido, es un relato que tiene todo listo, o sea, en una sola lectura ya se entiende todo qué es lo que está pasando. No hay necesidad de tanto contexto, no hay necesidad de tantos detalles porque es algo que es redondo, es directo. O sea, se lee y en una sola lectura se acaba. Sin embargo, en la novela es una lectura más lenta, más pausada, requiere de un contexto más amplio, y creo que en este caso es un poquito así. Es más como el inicio de una novela, así lo vi yo. Me gustó mucho el erotismo. Esa parte me parece que transmite muy bien la imagen y las sensaciones. Sin embargo, tendría una acotación, pero o sea, algo mínimo, el hecho de sería cambiar vagina por vulva. Solo eso. ¿Y qué más? Creo que Norris transmitió muy bien ese clima de Cabimas. Lo sentí, yo nunca he ido para allá, pero es que lo sentí, lo vi, lo olí todo y me parece que es excelente. Muchas gracias, Norris. Bueno, otro telegrama, el tuyo, Soriana. Nos queda José Luis. José Luis. Sí, porque John Delis no ha entrado. Ay, ¿será que tiene problemas? Okay. Ajá. ¿Aló? ¿Me oyen? Te escuchamos, perfecto. Bueno. Buenas tardes para todos, a los que no he saludado. Bueno, me imagino que Norris. Ok. Seguimos. Sigo, Norris. Yo me imagino que Norris, pues, ella ha tomado la temática de la inmigración, ¿no? Y ha querido mezclarlo con su origen, ¿verdad? Digamos, la pobreza material, y unirlo con ambientalmente, ¿no? Digamos, con el rigor del clima, del pueblo, de donde ella es, ¿no? Hacer como una mezcla allí, ¿verdad? Que nos transmita desazón, desesperanza, ¿no? Al mezclarse, ¿no? Esas sensaciones, ¿no? La necesidad de emigrar con la pobreza material y el rigor propio, pues, de la tierra donde se vive. Creo que esa es la idea, ¿no? De Norris. Y hacer una serie de cuentos basados en esa mezcla china. Sin embargo, creo que Norris no logra crear esa atmósfera, ¿verdad?
que ella quisiera construir por varias causas, pues a mi parecer, ¿no? A mí me parece que ella usa un lenguaje un poco forzado, ¿no? O sea, era una metáfora, una descripción de lenguaje que se ven un poco forzadas. Ella ahí hace un esfuerzo de usar un lenguaje un poquito más natural, ¿no? O sea, no sé si es peor, pues, si utilizar un lugar común o usar figuras demasiado rebuscadas, ¿no? O sea, creo que las dos cosas, los dos extremos son malos, ¿no? Creo que Nori debe tratar de ir haciendo un lenguaje un poco más natural, que su descripción sea más. En cuanto a la temática de la inmigración, yo creo que Nori debe tener cuidado de no caer en una trampa. Y es la trampa de lo fugaz, ¿no? Es un tema que está muy vigente ahora, pero es posible que, no sé, pues, que dentro de 2, 3, 5 años ya casi nadie hable de eso, ¿no? Porque así somos los seres humanos, se nos olvidan las cosas. Sus relatos pudieran quedar así como desfasados, fuera de contexto, ¿no? Entonces, yo le recomendaría que trate de no hacer referencias demasiado concretas. Si ella va a trabajar el tema de la inmigración, que no utilice, por ejemplo, Colombia, porque entonces, no sé, creo que le quitaría así, digamos, le daría digamos, una naturaleza demasiado local, pues, vamos a decir así, los venezolanos, Colombia. Creo que ella podría buscar que la temática fuera un poquito más universal, que hablara de la inmigración, pero que no fuera tan específico. Creo que otro problema que tiene Noris con que ella anda buscando esa ambientación, pues, de esa zona, de ese arraigo, creo que está usando un lenguaje muy melodramático. O sea, me parece que ahí pareciera a veces que está describiendo como una novela así de la televisión, de los años 60, ¿verdad? Un dramatismo así a veces un poco como forzado, ¿no? Porque que una persona se vaya a Colombia, ok, puede ser traumático para la familia, pero no creo que sea pues así como al final del primer cuento, porque me voy para Colombia. Creo que pareciera como que él se está yendo a la guerra, algo así, ¿no? Para siempre, ¿no? Y vemos que ahora ya sabemos que la gente va y viene a Colombia como si fuera una provincia más de aquí de Venezuela. Pienso que eso se puede solventar un poco con eso, ¿no? Quizás utilizar una figura más, o sea, más la ficción, y de repente como que él se va a una zona de guerra, ¿no? Por ejemplo, un caso de que muchos colombianos, no sé en qué año fueron, creo que fueron los 60, que muchos colombianos por problemas económicos se fueron a la guerra de Corea, ¿no? O sea, creo que se unieron al ejército de Estados Unidos y se fueron a la guerra de Corea, ¿no? Entonces imagínense ese dramatismo, ¿no? De que una persona tenga que despedirse de la familia porque sea la guerra, ¿no? Donde puede morir, o sea, donde es muy probable que pueda morir. Bueno, sentí pues como una pequeña como contradicción entre los dos cuentos, no sé si que no lo entendí bien, ¿no? Pero en el primer cuento, la imagen que se me formó a mí de la pareja era así como que fueran personas mayores o que tuvieran en muy malas condiciones físicas, ¿no? Porque inclusive el protagonista Mayores, no malas habla algo del físicas. físico de la mujer, ¿no? ¿Aló? ¿Me oye? Sí, sí, te escuchamos. ¿Aló? Te ¿Sí me oye? escuchamos, sigue, sí, te escuchamos. Ah, ok. Entonces, tuve la impresión, ¿no? Me fui del primer cuento con la impresión de que eran dos personas en un estado físico deteriorado, no sé, mayores, algo así. Y después en el segundo, parece que fueron jóvenes, ¿no? O sea, tienen el afán de la señora por despedirse de su marido, las relaciones sexuales. Entonces, me parece que hay como un cambio del estado anímico, ¿no? O sea, pasaran de un estado muy deteriorado, muy malo, a un estado de ímpetu, ¿no? O sea,
No sé si me equivoco en esa. Claro que Muy equivocado. se sabe que en las relaciones, en las relaciones entre parejas, bueno, se dan milagros, se hacen milagros. Bueno, Nori, yo te recomendaría para concretar, a Nori le recomendaría una que trate de usar un lenguaje más natural, que trate de evitar, así como recomienda Armando, que no usemos lugares comunes, ¿verdad? Que tampoco haga forzamiento, pues, en figuras, metáforas, estas cuestiones. Que trate de usar un lenguaje más natural, más fluido. Otro que le recomendaría sería entonces que suelte un poquito ese dramatismo de tipo de telenovela, pues, de esa, así, pues, de ese tipo, ¿no? Y que tratara de hacerlo más universal, pues, sus cuentos, menos amarrados, pues, a esta temporalidad. Tratar de que sus cuentos puedan sobrevivir, pues, más adelante, ¿verdad? Con el tiempo. Cualquiera los lea, ¿verdad? Y pueda entender bien que es una temática universal, pues, la temática de la inmigración. Bueno, para adelante, ¿no? Viene John Daly. John Delis entró. Sí, John Delis, adelante. Daly. Es que no lo he visto acá. Sí está Armando, pero no sé, ¿será que tendrá algún problema? Pero está de último en la fila. Está de último en la fila. Bueno, pero ya puede pasar al Creo primer que lugar. ya, porque ya no hay más nadie. Claro. Falta mi comentario y el de él. Y después Nori, que va a ejercer el derecho de réplica. Y lo que pasa es que John Dennis me da la impresión que tiene problemas con el sonido, porque está su imagen, pero tiene problemas con el sonido. Sí. Aquí se ve a John Delis, pero Sí, pero parece que tiene problemas con el audio. sí. Y él intenta hablar, pero no se le escucha. Sí, parece que hay problemas con el audio. Sí, está No, se está buscando. moviendo. Se ¿Aló? está moviendo. Ahora sí. Te escuchamos. ¿Me escuchan? Sí, John Delis. Te dale. escuchamos fuerte y claro. Ah, ok. Hola, ¿cómo están? Aquí estamos bien. Ok, bueno. Yo ya le había mandado las observaciones a Nori. Entre las observaciones que les tengo, coincido con algunos de ustedes que los dos textos parecieran ser capítulos de una novela. El anuncio es el comienzo. En el anuncio le tengo la primera observación que yo hago es que ese primer párrafo que está allí, claro, ella intenta introducirnos en la atmósfera del cuento y en el escenario y quiere resaltar lo del calor o del sol del mediodía, pero veo que el primer párrafo ella introduce un grupo de niños que yo al principio pensé que eran parte del cuento. Eran niños que estaban jugando, son niños que están jugando en una carreta de madera con rolineras y me pareció una imagen muy bonita. Yo dije, bueno, se vino por un cuento con niños. Pero después esos niños desaparecen y no sabemos más. Y después aparecen unas mujeres delante de un hotel, unas mujeres que están esperando un autobús bajo un árbol. Y después, bueno, pienso que son como elementos de fondo de un escenario para ambientar, pero creo que el cuento o el texto o la historia comienza con el segundo párrafo, con esa escena de la avenida 44 al este de Cabima, que parecía interminable bajo aquel sol inclemente. Bueno, allí en el primer párrafo le hago algunas observaciones como que
transformar ese comienzo, si desea dejar los niños allí. No sé si los niños pueden aparecer después en el cuento como un hilo conductor, no sé. Y al final noté que repetía mucho. Ah, no, en este no, es en el otro. Bueno, al final copié las siguientes observaciones. Pensé que la historia sería sobre unos niños que jugaban en un carrito de madera con rolinera en pleno mediodía, porque los está introduciendo al comienzo del cuento. Creo que el cuento debería empezar con el segundo párrafo. Lo que narras en el primer párrafo es irrelevante en la historia, pues no es mucho lo que aporta la misma. Este texto pareciera ser el comienzo de una pequeña novela, es decir, el primer capítulo, porque se plantea una situación que no se resuelve, dejando a la expectativa al lector sobre lo que vendrá, es decir, la respuesta de la mujer ante el anuncio, en el caso de que la deje así, ¿verdad? Ahora bien, puedes juntarlo con el segundo texto, el de la Odisea, y sería un cuento más extenso, donde en esa parte de la Odisea, pues desarrollar el conflicto y resolver la situación. Pero todavía en la segunda parte, el de la Odisea, todavía queda abierto, aunque se plantea ya un conflicto que es el conflicto interno de la mujer por la partida de su pareja y lo que eso ocasiona en una relación, pues la ausencia, el temor al olvido, el temor a la infidelidad, muchos temores. Y siendo una pareja todavía joven, porque se ve que son una pareja joven en plena, en plena juventud, en plena vida productiva, pues. Las observaciones general que les coloco es que este texto es la continuación del anterior. El anuncio, porque se trata de los mismos personajes y la misma situación. En el primero se anuncia la partida del hombre y aquí surge el conflicto interno y emocional de la mujer por la ausencia y la soledad. Este conflicto aquí no se resuelve, pareciera que la historia continúa. Entonces nos encontramos ante un texto que pareciera irse por los caminos de la novela corta en vista de que se presentan por capítulos. Una observación que le hago allí es que no entiendo, no le veo la razón por qué dividir este segundo texto en apartados enumerados. Debió haberlos seguido. O en todo caso, alguno de esos apartados podría ser material para un tercer capítulo. Algunas observaciones allí que son detallitos. Por ejemplo, un lugar común que es el sol salió como siempre por el este y se instaló como un disco inmenso en el cielo veraniego. Estás descubriendo el agua tibia, Nori. El sol sale por el este. Y es como muy común. En Es una cualquier imagen parte del mundo. Exacto. Allí yo te hago una observación que busca una imagen más poética, más sugerente, que nos hable de la salida del sol. Allí te hace una pregunta de los monzones son tormentas. Y te planteo allí, averigua bien si por esta parte del mundo ocurre ese fenómeno atmosférico, porque creo que los monzones solamente se dan en el Océano Índico y afecta a países de esa zona, como la India, por ejemplo. Y los alisios son europeos. Exacto. Y entonces yo creo que por aquí no se dan monzones. Lo otro es que repites mucho 3 veces en un corto espacio, si en una corta distancia de espacio y de tiempo, usas 3 veces la palabra vagina, vagina húmeda. Y yo te sugiero que usa vulva, vulva húmeda, y hubo otra imagen más poética, una metáfora sobre el sexo de la mujer. Además que es una imagen muy bonita porque es un acto íntimo, cierto erotismo, tienes madera para los relatos eróticos, Nori. Y, y me gustó mucho ese momento, transmite el erotismo, pero utilizas esa palabra muy directa. Juega un poquito más con la poesía allí en
Bueno, en cuanto al tema de, esto no te lo escribí, pero te lo voy a decir porque refiriéndome a lo que me contaste ahora por audio y a la idea que tienes, que es muy buena, veo que estás inclinada hacia el tema de la migración. Y realmente para mí es un tema bastante interesante, bastante importante, porque es un fenómeno por el cual que estamos viviendo los venezolanos. Todos, en algún momento, muchos países del mundo han tenido sus, sus épocas de crisis, de quiebra, de quiebre, y por razones económicas, sobre todo por razones económicas o por razones de desplazamiento debido a la guerra, sus pobladores han tenido que emigrar, han tenido que salir y han tenido que irse a otros países que les ofrezcan mejores condiciones, sean económicas o calidad de vida o tranquilidad. Entonces, y hemos visto cómo países, sobre todo países americanos, se han formado gracias a la migración. Estados Unidos es un ejemplo. Estados Unidos, más del 80% de su población son descendientes de migrantes europeos. Y si nos vamos a la América Latina, Argentina es el gran ejemplo de país latinoamericano que su población, un gran porcentaje de su población fue producto de la migración. Nosotros los venezolanos también acogimos a muchos migrantes, gente que vino de Europa en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, muchos europeos, sobre todo italianos, portugueses y españoles, los recibimos aquí y vinieron a enriquecer nuestra cultura. Entonces el tema de la migración es un tema que, bueno, le toca en algún momento a varios países y ahorita nos toca a nosotros. No podemos, de verdad no podemos ocultar ese fenómeno. Yo tengo casi todos mis sobrinos fuera del país. Casi todos mis sobrinos están en Perú, en Ecuador, en Chile, en Colombia, en Panamá. Tengo muchas amistades que se han ido del país. Es un fenómeno social, es una situación que no la podemos ocultar para nada. Y bueno, y yo te veo inclinada hacia ese tema, seguramente tú eres afectada también, como muchos de nosotros. Mi hija dentro de un mes se va para Colombia, se regresa otra vez para Colombia. Tuvo 2 años, regresó el año pasado y esta vez se vuelve a ir porque bueno, no, aquí no pudo cuajar nada y tiene ofertas de trabajo allá en Colombia. Entonces, no veo nada de malo que tú escribas sobre eso. Es un tema de actualidad, tiene mucho que contar y ahorita, como yo te decía esta mañana, esas aventuras que están haciendo muchos venezolanos atravesando esa selva del Darién, que hasta hace muy poco la mayoría de los venezolanos no conocían ni sabían que existía y ahora es tema sobre el tapete, por todo, bueno, por todo el movimiento migratorio que está ocurriendo por allí y los casos espeluznantes que se están viendo allí. Entonces, como te decía esta mañana, pues es un capítulo de nuestra historia, bueno, que le puedes sacar mucho, mucho provecho y hacer un cuentos o novelas como la idea que me comentaste esta mañana, ahí tienes una novela para que explotes ese tema como tú quieras. Y no te pares, es decir, aunque esta situación seguramente tarde o temprano la vamos a superar y ya volveremos a ser un país próspero y volveremos, que la cosa se voltee y volvamos a recibir como lo hacíamos en los 60 y en los 70 a peruanos, colombianos, ecuatorianos y a volverlos a recibir para acogerlos, pues Así es. es un tema que nunca va a pasar de moda, nunca va a pasar de moda, es decir, siempre va a estar en algún momento en el tapete. Y va a ser como un registro histórico, que no es la idea, porque es la ficción que tú estás trabajando, pero bueno, va a estar, digamos, has tratado ese tema, pues, que nos está afectando. Si lo abordas desde la ficción, sería muy interesante que lo hiciera. Y bueno, con estos dos cuentos, mi sugerencia es que
o los continúas como una pequeña novela dividida en capítulos, porque está muy interesante, la historia está muy interesante. Queremos saber qué va a pasar más adelante con esta mujer que se queda sola, qué va a pasar con su marido, con María Elvis, qué va a pasar con su esposo que se fue. Tienes que, bueno, resolvernos esa situación porque, porque estamos con la curiosidad de qué va a pasar. Entonces, ánimo para adelante, estás muy bien, tienes, bueno, el lenguaje es fluido, la narrativa es fluida, tu narrativa es fluida. Lo único que, bueno, la recomendación sería que en algunas situaciones trabajara más con las imágenes. Algunas situaciones plantéalas con imágenes. Y lo harías más, le darías el carácter más literario para que se eleve sobre la anécdota y se eleve sobre una crónica. Es el elemento literario, es el trabajar con imágenes, metáforas, comparaciones, que le den ese vuelo literario. Bueno, nada, chévere, felicitaciones. Bueno, Me toca. creo que la mayor parte de las cosas que puedo decir ya se han dicho. Sin embargo, hay algunas que todavía no se dijeron. Sí, es verdad, la suma de los dos cuentos da uno solo, o partes de una misma historia, pero también entiendo que Norris tiene la inquietud de querer hacer probablemente un libro de cuentos que a la vez sea novela, partiendo de cuentos independientes. Yo tengo varios libros que se han hecho así. Yo trabajo mucho el cuento en función de libros que otras personas consideran novelas. Yo también las considero novelas y cuentos. Mi novela La Comedia Urbana está hecha con 720 historias que suceden en un único minuto en la ciudad de Caracas. Parece que no es una novela, sino que son 720 cuentos. Pero cuando se ve el contexto, se da cuenta el lector avesado que en verdad todo está sucediendo en un solo minuto de la ciudad de Caracas. Como que todo el mundo estuviera viviendo o contando cosas como ocurre permanentemente. Y todas esas historias convergen en ser, en apoyarse unas con las otras, y es como una novela colectiva. Es una construcción también a partir de esa idea de querer construir novelas a partir de cuentos. Mi libro Teresa para niños es también la misma fórmula. El otro que se llama Evitarle malos pasos a la gente es la misma fórmula. Son pequeñas historias que posteriormente la suma total de ellas da novelas o libros de cuentos. Y creo que ese es el trabajo que Norris tiene que desplegar ahora. Buscar no importa que la gente crea que son cuentos o son novelas. Yo mandé al premio Alfaguara de novela a La Comedia Urbana y me lo devolvieron descalificado porque lo consideraron un libro de cuentos. Lo mandé como libro de cuentos a la Bienal Mariano Picón Sala y ganó, y el diploma decía a la novela La Comedia Urbana. Entonces depende del criterio de los lectores de si lo consideran libro de cuentos o novela. Y creo que eso es un logro porque uno sabe que son las dos cosas al mismo tiempo. En el caso creo que Nori debe trabajar un poco más el anuncio, pero en el sentido siguiente. Me parece que es necesario colocar el punto de vista de la mujer, porque pareciera que el protagonista es el hombre que está camino del infierno, cuando en realidad va rumbo a su casa. Está bien que la mujer pueda ser una demonia, pero
eso no es lo que al final uno lee. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que nos falta, en el primer cuento, nos falta el punto de vista de la mujer esperando a su esposo en la casa, sin saber que el esposo ya ha hablado con los amigos y les ha contado que se va de viaje para Colombia para buscar económicamente una mejoría. Entonces, mientras ella está pensando unas cosas, él está pensando otras. Y me parece muy bueno la idea que ella maneja, porque el hecho de que la Odisea comience en su corazón, más que arranque, que comience en su corazón, nos lleva a algo que no está escrito en la Odisea, no está escrito en casi ninguna novela que se haya hecho en torno a Ulises o a Odiseo, que es que estaba sucediendo en Ítaca con Penélope mientras Ulises durante 20 años está fuera, entre Troya y el resto del mar Mediterráneo, etc. Entonces, Nori se ha preguntado precisamente cuál era la vida que llevaba Penélope mientras tanto, y a partir de ahí desarrolla su idea. Más que la inmigración o la emigración, porque no es inmigración, el hombre se va, no es que viene, inmigración es cuando entra y emigración cuando sale. El tema sería la emigración. La emigración no importa de dónde sea, porque más localista que la Biblia o el libro del Éxodo no hay. En el pueblo hebreo va a dar a Babilonia, y entonces Babilonia le quedaba al lado, igualito que Venezuela y Colombia. Entonces, la localidad no importa. Se puede hablar de espacios muy reducidos, o como decía alguien, no recuerdo quién era, un poeta estadounidense, que se podía hablar de la aldea, pero desde una perspectiva universal. Y creo que eso es lo importante. La perspectiva universal es la percepción de la mujer de la partida del esposo. Ese es un tema universal. El esposo se va y en efecto, como dices tú, John Deli, hay el temor a la infidelidad del esposo, a que se consiga otra mujer y se quede por allá, a que de repente el tipo le pase algo y se muera lejos del hogar, etcétera, etcétera. Hay una cantidad de temores que quedan. Y todos esos temores los tiene que desarrollar la persona que se queda, o los desarrolla la persona que se queda, quiera que no. Y le deben aparecer en los sueños, le debe aparecer en sus pensamientos cotidianos, etcétera. Ese es el trabajo que le toca a Noris ahora hacer. Y si el libro es una sucesión de cuentos que terminan construyéndose o leyéndose como una novela, no importa. No importa que sea hoy en día las fronteras entre una novela y una colección de cuentos pueden borrarse. Y me parece que, bueno, que depende de ella ahora el que vamos a decir, ese trabajo se pueda leer de cualquiera de las dos maneras. El que lo quiera leer como novela, lo lee como novela. El que lo quiera leer como sucesión de cuentos, lo lee así. Hay muchos ejemplos dentro de la historia de la narrativa del país. De hecho, hasta en literatura para niños se han hecho. Fedossi Santaella escribió un libro llamado Pasapuertas, en el que cada capítulo cierra en un lugar, pasando por una puerta o pasando por una dimensión a otra, y ahí comienza el siguiente cuento. Entonces, uno lee el libro y puede ser una novela con los mismos personajes o cuentos independientes en torno a los mismos personajes. Y eso creo que es válido y bueno, es su manera de entender la narrativa. Pues. Esa parte yo estoy de acuerdo. Hay una cantidad de detallitos que le vi a los dos textos, pero eso se lo señalo yo a Nori enviándole mi revisión por correo electrónico. Pero en líneas generales eso era lo que les quería señalar. Oye, Armando, allí en ese caso
digamos, en esa propuesta que tiene Nori, la idea de construir un libro de de cuentos, pero digamos, siguiendo el tema, para diferenciarlo diferenciarlo de una novela sería que en cada capítulo se planteara una situación, sí, un conflicto, una situación que surge y que en ese mismo capítulo se resuelva. Y entonces queda como cuento, aunque siga trabajándose en los otros capítulos el mismo tema, los mismos personajes, pero en cada capítulo sería una situación diferente. Es mi pregunta. Sí, sería lo ideal, es decir, vamos a suponer que vamos a escribir sobre la vida de un gato. Entonces, un episodio es el gato subiéndose a una mesa. El otro episodio es el gato cómo duerme enroscado. El otro episodio es cómo se sale para la calle y cómo a medianoche es capaz de tocar la ventana para que le abran y pueda entrar. Otro episodio es el tipo de comida que le gusta. Otro episodio está persiguiendo a una polilla. Entonces, la suma total de todas esas historias puede dar una novela o puede dar un libro de cuentos. Pero es como hay un denominador común que es ese personaje, ese gato, pues podemos considerar al final que estamos ante una novela y a la vez estamos ante un libro de cuentos. Lo interesante es eso. Y en el caso, por ejemplo, del primero de los dos cuentos, el anuncio, el que la mujer también esté allí, porque el problema es que la forma como está elaborado pareciera que nada más contarnos la anécdota de que el esposo se va para Colombia. El esposo que camina y recorre un espacio que cada vez, o como es tan caliente y todo, parece una entrada al infierno. Cuando llega a la casa, parece que de verdad llegara al Averno, y entonces ahí está la caverna donde fríen a los réprobos y a los pecadores y todas las cosas. Y la diabla. Y la diabla, exacto. La demonia, no, la demonia. Entonces, sí, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que resulta ser que la historia pareciera no que está contada desde la perspectiva de la mujer, que es la que queda sufriendo la ausencia, sino que se está justificando que el hombre se va por el problema económico, por el problema de que está harto del calor del lugar, porque le molesta la demonia, porque una cantidad de cosas. Entonces, ese no es el sentido que Nori le quiere dar. Y ahí por eso hay que trabajar y llevar, si es posible, simultáneamente las dos historias. Es decir, lo que piensa el burro y lo que piensa el que arriba lo arrea. Es decir, lo que piensa el personaje masculino o padece el personaje masculino y lo que ella está, sus esperanzas, sus ensoñaciones, sus búsquedas, todas las cosas, todo eso hay que agregarlo allí. Para que entonces el texto pueda ir en la dirección en que ella quiere llevarlo. Y bueno, vamos ahora a escucharla a ella a ver cuál es su posición. De todas maneras, Nori, lo que te quedan son 10 minutos para defenderte. Sí, muy rápido. Si la semana que viene termina. No, hoy, un ratico. Agradezco todos los comentarios que me hicieron porque van a enriquecer mi trabajo. Realmente el tema no es la inmigración como tal. El tema es un tema universal, como digo en la presentación, en el informe, perdón. Es lo que pasa, o sea, siempre se cuenta la historia, la aventura que hizo el otro cuando se fue, pero esta es la aventura, o sea, lo que pasa con los que se queda. Cuando Ulises se va, se queda Penélope, se queda Telémaco, su hijo, y se queda hasta el perro Argos. En este caso se queda Marielvi, su hija Yudixa, y esta historia, voy a trabajar el primer cuento para que quede mejor, nos va a presentar en el próximo otros personajes que también están sintiendo esas mismas ausencias. Nos va a presentar estas situaciones, nos va a presentar cómo sobrelleva Marielvi también esas ausencias, y eso nos va a presentar a los pretendientes, porque mujer que se queda sola, así esté muy maluca, le llega a alguien.
Entonces, es eso. Y nos Por va a muy presentar, demonia que sea. y nos va a presentar también el final feliz, no tan feliz porque el hombre llega pelado. Es una pareja madura y la cuestión de la descripción que se ve dura, humillante, la tomé, no es personal, sino mi cuñado cuando decidió irse a Colombia, que mi esposa se ha puesto muy fea y mi esposa era muy bella y tal, y estamos muy flaquitos y qué sé yo. Es esa cuestión, ¿no? Pero la idea central no es que se puso fea o no se puso tal o aquello, es ese viaje, ese descubrimiento, porque ese viaje siempre tiene una cuestión espiritual también, hay un crecimiento espiritual, hay algo que afecta a todo, tanto al que se va como al que se queda. Esa, más que la migración, es verdad que hay un tema muy común, se están yendo la gente para Colombia, qué sé yo, pero ese es, como dice, parte de eso, se pudo ir para Ítaca, porque Ulises de Ítaca se fue para Troya, qué sé yo, a pelear. No, aquí hay otro tipo de pelea, otro tipo de aventura, pero son dos aventuras, del que se va, pero también del que se queda. Eso es todo lo que les quiero decir. Y No, y espero que lo comprendan así. Ahorita que mencionaste la palabra viaje, mientras Luis Fernando hace un viaje físico, Marielvis hace un viaje espiritual. Sí. Y creo que ahí está la gran diferencia entre ambos viajes. Y en el resultado que al final tú ya debes tener previsto cuál es el resultado final. Y como hablábamos, no es la inmigración, sino la emigración, porque es la salida. El personaje emigra, no inmigra. Los inmigrantes son los que llegan. Los emigrantes son los que se van. Creo que estás bien encaminada en tu idea. Lo que necesitas es, vamos a decir, darle un poquito más de peso al personaje femenino para que pueda ser ella la protagonista, porque en el primer texto el protagonista es el hombre. Por otro lado, tienes que mencionar de alguna manera a Venezuela, es decir, dar una indicación de Venezuela, porque para que el hombre se vaya a Colombia y tenga ese impacto, tiene que ser, porque un poco lo que te comentaba en estos días al respecto, cuando la gente dice me voy a Colombia, lo que los demás piensan es, bueno, me voy a trabajar en el narcotráfico. Como decir, me voy a Sinaloa en México, me voy a vivir a Sinaloa. Oye, conseguí un trabajo bien bueno allá en Sinaloa. En Sinaloa están los principales cárteles de la droga en México. Entonces, conseguí un puesto de joyero en Sinaloa. Y resulta ser que lo que te va es a abrir hoyos para hacer túneles para que pase la droga. Entonces, en realidad hay que situar a los personajes en su lugar para que la ida a Colombia tenga peso. Ahora, en este momento es esa situación de la emigración, una emigración que en realidad tiene sentido para muchas personas, pero una emigración que carece de sentido porque en realidad ha sido un arma política en muchísimos casos, en gran cantidad de casos. No se niega la emigración, pero sí hay que tener en cuenta que buena parte de la gente que se ha ido por toda una cantidad de asuntos relacionados con la propaganda política. En Venezuela no se puede vivir, Venezuela no sirve para nada, todo está dañado. De hecho, ahorita uno ve que hay cantidades de empresas que regresaron, se están abriendo negocios por todos lados. Todo el mundo está ya no nada más rebuscándose, sino abriendo empresas, abriendo negocios, abriendo distintas cosas. Y sin embargo, el discurso opositor, por ejemplo, sigue siendo exactamente el mismo. Venezuela no sirve, Venezuela está en quiebra, Venezuela esto y lo demás. Y ese discurso se mantiene. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Mucha gente se ha ido engañado. Aquí había un taxista de la línea que surte donde yo vivo, que tenía casa propia, tenía carro propio, su carro de taxiar era propio y a la vez tenía su carro particular.
tenía lo que él más le gustaba, que era el acceso a televisión por cable, a DirecTV, y el hijo se quiso ir para Perú y vendieron todo para poderse ir a Perú. Y resulta ser que tienen ya 3 años por allá viviendo en una habitación los dos, padre e hijo. Y bueno, no les va tan mal en lo económico, pero el padre y el hijo tienen doble trabajo. Trabajan en la mañana en una cosa y en la tarde o en la noche en otra. Entonces, aquí tenían trabajo y podían vivir decentemente. Se fueron para allá y allá son casi marginales o viven en apenas una habitación. Entonces, como ese ejemplo, he escuchado demasiados ejemplos. Entonces, en el fondo, un sobrino mío se fue para Colombia también, y allá encontró un trabajo. ¿Y cuál era el trabajo? El trabajo, él es diseñador gráfico, consiguió un trabajo, pero lo consiguió y tenía, como no tenía dinero, tenía que caminar 4 horas de ida y 4 horas de vuelta para poder llegar al trabajo y después regresar a su casa. Y trabajaba 12 horas al día. Entonces, 12 más 8 son 20 horas. Tenía apenas 4 horas para dormir. Y resulta ser que acá en Venezuela tenía un contrato con una empresa de Malasia a través de internet a la que él servía y vivía relativamente bien. Abandonó ese trabajo y se fue para allá a pasar trabajo. Después mi hermano tuvo que enviarle pasajes y toda cosa para poderlo rescatar. Mi hermano se endeudó para poderle mandar el pasaje para que viniera. Entonces, como esas historias, hay muchísimas alrededor de uno, y yo creo que todas esas historias pueden enriquecer tu trabajo, que es un trabajo que puede tener un comienzo histórico al mencionar los viajes de Venezuela a Colombia y no los viajes de 5.600.000 colombianos que se vinieron antes a Venezuela, y muchos de los cuales han regresado a Colombia también, porque la emigración venezolana, curiosamente, se han ido 11 millones de personas, pero de esos 11 millones de personas, 4 han sido colombianos que han regresado a Colombia, según ACNUR mismo, que es una fachada de la agencia, ¿cómo se llama?, de Estados Unidos. ACNUR se supone que es para los refugiados ahí en las Naciones Unidas, y sin embargo, ACNUR lo que promueve es cosas en contra de los gobiernos que sean de izquierda. Promueve la emigración, que la gente salga de Nicaragua, que salga de Venezuela, que salga de Cuba, que salga de los países que tienen gobiernos de izquierda. Entonces, ahí hay una cuestión política. Esa cuestión política ha permeado a muchísimas personas y lamentablemente pues hemos vivido todo eso. Muchas personas han regresado otra vez al país, sintiendo un poco como todos los rollos que vivieron fuera, esos chilenos que les quemaron las carpas donde vivían allá en Iquique, venezolanos que matan en Lima cada rato, en la misma Bogotá, en Ciudad de Panamá, etcétera. Es decir, nuestra emigración es una emigración que por cuestiones políticas está como le pasaba a la gente que salió del Cono Sur en tiempos de las dictaduras de Argentina, Chile y Uruguay. Entonces creo que son dos cosas muy distintas. Esa gente salió de allá y era mucha gente preparada, porque a los que persiguieron eran sobre todo profesores universitarios, pequeños empresarios, etcétera. Y de nuestra parte, la emigración ha sido de personas no calificadas, trabajadores no calificados en su gran mayoría. Entonces, bueno, tu trabajo está allí, pues, como en buscar cuál es el sentido de la emigración venezolana, si vas a tocar ese tema, pero como yo sé que tú vas a tocar es el otro, no puedes dejar de lado nada más, sino hacer menciones si tú quieres, pero tienes que mencionar
que está saliendo de Venezuela o que está saliendo de otro país cercano, no importa que no sea Venezuela. Lo importante es que se sienta que está yendo de un país al otro. No se está yendo muy lejos, pero tampoco está tan cerca, porque entre Cabimas y a donde fue Luis Fernando, que no nos dice dónde es, nada más ir a Bogotá ya son como 700 kilómetros. Entonces, ese tipo de cosas, cuando quieras ver las distancias, pones en internet, pones en Google, distancia entre tal sitio y tal sitio. Y eso te la da la cantidad de kilómetros. Incluso te da cuánto demora el viaje en autobús, en carro particular, en avión, en barco, etc. Bueno, Fanny ya nos está avisando que debemos cerrar, ya se venció nuestro tiempo. Espero que te haya sido de provecho esta sesión, Nori. Y bueno, también te felicito porque estás bien orientada. Bueno, cuídense Hasta mucho, luego. pues.